Bienvenidos a Matemáticas Fácil para Todos. Esta es la prueba de aptitud académica en el área de matemáticas. Es el tercer video de 3 y es el último. Continuamos. Tenemos la pregunta 37. En la figura anterior, las tres rectas verticales son paralelas. ¿Cuál es el valor de x? Aquí lo que hice fue plantear dos ecuaciones. Tenemos que 5x más 10y, ese ángulo, es opuesto a 70 grados, ¿sí? Son iguales esos dos, nada más que uno viene expresado como ecuación y el otro en 70 grados. Entonces, igualé esa ecuación. 5x más 10y es igual a 70. Y la otra ecuación planteé que 120 grados, ¿sí?, su ángulo correspondiente es igual a 25x más 4y. Entonces, planteé esas dos ecuaciones. Entonces, esto se va a resolver con un sistema de ecuaciones. Voy a utilizar el método por reducción o también por el método de suma y resta, ¿no? Entonces, lo que hago es que la primera ecuación la voy a multiplicar por menos 4 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 10, ¿sí? Esto con la finalidad de eliminar la y conocer el valor de x. Si yo multiplico 5x, toda la primera ecuación por menos 4 me va a dar menos 20x menos 40y igual a menos 280. ¿Qué hice? Multipliqué toda la ecuación 1 por menos 4. Y luego multipliqué la ecuación 2 por 10, 25x por 10, 4y por 10 y 120 por 10. Me salió esta otra ecuación. La sumo, ¿sí? Entonces elimino menos 40y más 40y, pues ahí se elimina, me da 0. Y menos 20x más 250x me da 230x. Y menos 280 más 1200 me da 920. Entonces yo despejo aquí x y esos 230 lo paso del otro lado del signo igual dividiendo. Y si divido 920 entre 230 me da que x es igual a 4. Entonces la opción correcta sería la A. Vámonos con la siguiente, 38. Un tanque de agua con forma de prisma rectangular mide 25 metros de largo por 10 metros de ancho por 5 metros de alto. ¿Cuál es el volumen de este tanque en metros cúbicos? Entonces me permití colocar ese prisma rectangular, coloqué las medidas de ese prisma rectangular de 25 metros por 10 y de altura 5, ¿no? Si conocemos la fórmula para calcular el volumen de este prisma rectangular, multiplico lo que es el largo por el ancho por la altura. 25 por 10 por 5 y me da que tenemos 1250 metros cúbicos. La opción correcta tendría que ser la A. Tenemos la 39. Si se duplica el radio del círculo anterior, el número de veces que aumenta el área del círculo es, y sabemos que para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado, entonces nada más sustituyo, ¿no? En este caso voy a sacar el área con el radio 2 y me daría que el área de este círculo con el radio 2 es de 12.56. Vuelvo a calcular el área, pero ahora con 4 de radio. Ese 4 al cuadrado me da 16 y lo multiplico por pi. Entonces me da que la área con radio 4 es de 50.26. Entonces esto quiere decir, si yo divido 50.26 entre 12, me da 4. Entonces el área sería 4 veces más grande que el círculo que tiene de radio 2. La opción correcta es la P. 40. La figura anterior muestra dos conos circulares. Si el volumen de un cono circular está dado por B igual a pi tercios por radio al cuadrado por h,
donde R es el radio y H es la altura del cono, ¿cuál es la razón del volumen del cono pequeño al volumen del cono mayor? Primeramente vamos a calcular lo que es el volumen del cono más pequeño, que tiene ahí de diámetro 2 centímetros. Como la fórmula es el radio, entonces el radio lo tomamos como 1 centímetro. Desarrollamos todas esas operaciones, ¿sí? Y me da que 9.4248 entre 3, entonces 3.1416. Es el volumen del cono más pequeño. Entonces ahora calculamos el volumen del cono más grande. Ahí sustituimos, el diámetro es de 4, entonces el radio sería de 2, 2 a la 2, ¿no? Entonces desarrolló todas esas operaciones y me da 75.3984 entre 3. Entonces el volumen del cono más grande es de 25.1328, ¿sí? Si yo saco la razón del cono más pequeño al volumen del cono más grande, ¿sí? Es una razón de 3.1416 entre 25, que aquí en la opción correcta tendría que ser la B. Sabemos que pi es 3.1416. 41. En la figura anterior hay un círculo inscrito en un cuadrado. ¿Cuántas unidades cuadradas mide la parte sombreada? Bueno, yo lo que hice primero para sacar el área del cuadro, sabemos que es lado por lado, ¿no? Entonces su lado del cuadrado, aquí tenemos que mide 6. Si dice que tiene 3, entonces el doble es 6. 6 por 6, entonces nos da 36. Ese es el área del cuadrado, de todo el cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular el área del círculo. Para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, si desarrollamos la fórmula, me daría que el área del círculo es 28.2744. Pero nada más una cuarta parte del círculo está sombreado. Entonces, esto yo lo tengo que dividir entre 4 para sacar el área nada más de una cuarta parte del círculo. Si lo divido entre 4 me da 7.06. Pero como conozco todo el área del círculo, ¿sí?, se lo voy a restar a todo el área del cuadrado, que a 36 le voy a restar lo que mide el área del círculo y lo voy a dividir entre 4 para que me salga nada más el pedacito sombreado de la esquina y me da que es 1.93. Entonces, si yo sumo esa cuarta parte del círculo más esta parte cuadrado de 1.93, lo sumo de esas dos, me da el área de la sombra total, que sería de 8.9914. O sea, la opción correcta tendría que ser la C. 42. El diámetro de un círculo es el triple del otro círculo más pequeño. ¿Cuál es la razón del área del círculo más grande al área del círculo más pequeño? El diámetro grande, que lo voy a representar con dg, y el diámetro pequeño con dp, minúscula la p, entonces sabemos que el diámetro grande es igual a 3 veces el diámetro pequeño, ¿sí? Si yo despejo ahí ese 3, me queda que el diámetro grande entre el diámetro pequeño va a ser igual a 3, ¿no? Entonces, si ahora hago lo mismo, pero ahora el área grande, para calcular el área del círculo, que sería pi por el diámetro grande elevado al cuadrado entre 4. Es para calcular el área del círculo grande. Y para calcular el área, pero del círculo pequeño, tendría que ser lo mismo, nada más ahora pi por el diámetro del círculo pequeño elevado al cuadrado entre 4. ¿Sí? Bueno, ya una vez que tengo el área grande y el área pequeña, ¿sí?, que es lo mismo, si hago esta equivalencia, ¿sí?, y la trato de desarrollar aplicando lo que es
la ley de la tortilla, ¿no? Los extremos por los extremos y los medios por los medios, ¿sí? Me da que 4pi por dg elevado al cuadrado entre 4pi por dp elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí elimino, ¿sí?, lo que es el 4 y el pi, ¿no? Si yo los elimino, me da esta nueva ecuación. Si los elimino, tenemos ahora esta nueva operación, ¿no? Que AG entre AP, o sea, el área grande entre el área pequeña, es igual al diámetro grande al cuadrado entre el diámetro pequeño al cuadrado, ¿sí? Entonces, sabemos que AG entre AP es igual a 3, ya lo habíamos visto al principio. Tenemos que AG entre AP, que es el área grande entre el área pequeño, es igual a, dice aquí, DG entre DP, que ya habíamos dicho que eso equivale a 3, ya lo teníamos acá anteriormente, nada más ahora está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, como vale 3 y está elevado al cuadrado, entonces yo lo elevo ese 3 al cuadrado y saco 3 por 3, me va a dar 9. Entonces esto quiere decir que el área grande en razón al área pequeña es 9. 9 veces más el área grande que el área pequeña. Entonces la opción correcta tendría que ser la D. 43. Se instala una verja a 7 pies a la redonda del borde de una piscina circular de 10 pies de diámetro. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa la longitud en pies de la verja? Tenemos que calcular todo el perímetro de esa cerca. Es igual a pi por el diámetro, ¿sí? Si yo sustituyo, ¿sí?, tenemos el círculo más grande que tiene de diámetro de 7 más 10 más 7, sería todo el diámetro de lo que es el círculo, nos da 7 más 7, 14, más 10 son 24, y si lo sustituyo en una fórmula sería 24 por pi, aunque las opciones nada más viene representado pi. La opción correcta tendría que ser la D. 44. La altura de un cilindro es de 12 metros y su base tiene un diámetro de 10 metros. ¿Cuántos metros cúbicos mide el volumen de este círculo? Bueno, yo aquí les coloqué el volumen del cilindro. ¿Cuál es la fórmula? Para calcular el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Si sustituimos los datos, tenemos que pi 3.1416. El radio, tenemos un diámetro de 10, pero el radio es la mitad, sería 5 al cuadrado, por la altura que es 12. ¿Sí? Si desarrollamos todas estas operaciones, ese al cuadrado de 5 al cuadrado me da 25, y multiplico todo, 3.1416 por 25 por 12, ¿sí?, nos estaría dando que el volumen es 300 por pi. ¿Sale? Entonces la opción correcta tendría que ser la C. 45. Bueno, en la figura anterior tenemos que encontrar el valor de X. Si nosotros vemos los ángulos internos de este triángulo, tienen que sumar 180. O sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo beta, ¿sí?, debe ser igual a 180. Entonces, un ángulo suplementario viene siendo el ángulo X más el ángulo beta, que deben de sumar también 180. Por lo tanto, A más B es igual a X. Entonces, la opción correcta sería la C. 46. En una tienda se le aplicó un descuento del 40% al precio P de un artículo. En otra tienda se le aplicó el 50% de descuento al precio Q del mismo artículo. En ambas tiendas el precio final luego de aplicar el descuento fue de 18. ¿Cuál es la diferencia en dólares entre los precios P y Q? Bueno, aquí tendríamos que resolverlo con una simple regla de 3. Si ambos al final pagaron
$18, entonces de nuestro primer precio P, tenemos que hacer una regla de 3 de que ese 18, si te hicieron el 40% y te dio 18, entonces ese viene siendo un 60%. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa regla de 3 de 100 por 18 entre 60. ¿Sí? Entonces si hacemos esa regla de 3 nos da que el precio P sería de $30. Pero el precio Q, 18, que sería el 50% del precio, lo que pagaron, ¿sí? Entonces si efectuamos esa regla de 3 de 100 por 18 y su resultado entre 50, nos da que son $36, tiene ese precio Q. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en dólares? Entonces, la diferencia de un precio Q a un precio P, pues son $6. 47. El número de 5 dígitos 14 CAT 75 es divisible por 3. ¿Cuál es un posible valor de K? Bueno, hay una forma para poder identificar si un número es divisible entre 3 o no. Y es muy sencilla. Si sumamos todos sus números, sus dígitos, si los sumamos, 1 más 4 más ese valor que no conocemos, más 7 más 5, ¿sí? Aquí nos dio 17, pero 17 no es divisible. Entonces me hace faltaría el número K. Para que sea divisible entre 3, pues me tendría que sumar un 18. Y para que sume 18, pues me faltaría un 1, ¿no? Entonces sería ese número que me hace falta, sería el 1 y me sumaría 18. Entonces ese 14,175 sería divisible entre 3. Pero no es el único. También, si yo en vez de que sumarle un 1, yo le sumara otro número, por ejemplo el 4, 14,475 sumo 1 más 4 más 4 más 7 más 5, entonces me va a dar 21. Entonces también 21 es divisible entre 3. Pero si busco otro número, 1, 4, en este caso pues le sumo un 7 más 5, entonces si lo sumo, 24 es divisible entre 3. Entonces esos son los posibles valores de K, 1, 4 o 7. 48. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que sus dos caras sumen 5 puntos? ¿No? Yo aquí me permití colocar las posibilidades, ¿no? O sea que en un dado caiga 1 y sus posibles combinaciones de que el otro dado caiga 1, caiga 2, caiga 3, caiga 4, caiga 5 y caiga 6. Entonces, pero si la suma debe de dar 5 puntos nada más cuando caiga 1 y 4, van a sumar 5, ¿no? Entonces, todas las posibles combinaciones aquí las desarrollé. Si en un dado cae 2 y el otro va variando de 1, 2, 3. Entonces, todas las posibles combinaciones serían nada más las que tengo aquí en azul. 4. Pero ¿de cuántos lanzamientos? Entonces, son 6 por 6, 36. 36 posibles combinaciones, pero solamente 4 de 36. Esto quiere decir que tenemos una posibilidad de 0.1111. En porcentaje sería un 11.11% de que la suma de esos dos resultados me dé 5. 49. Determine la moda del conjunto de datos. Sabemos en estadísticas que la moda es el dato que más se repite. Si tenemos ahí un 0, un 3, un 10, un -3, un 1 y el 3 se repite 2 veces. Entonces el 3 sería la moda. 50. 4 pedazos de pizza y 2 refrescos cuestan 7.90. 2 refrescos cuestan 15 centavos más que un pedazo de pizza. ¿Cuánto cuesta en dólares un pedazo de pizza? Bueno,
Primeramente vamos a plantear que dice que 4 pedazos de pizza más 2 refrescos son $7.90. Entonces ya planteé yo mi ecuación. Las X son las pizzas y las Y son los refrescos. Esa es mi primera ecuación. La ecuación 2. 2 refrescos cuestan 15 centavos más una pizza. Eso es lo que cuesta 2 refrescos. Esa es mi segunda ecuación. Entonces, si yo mi primera ecuación, 4x más 2y es igual a 790, x son pizzas y y son los refrescos, mi segunda ecuación la voy a acomodar, las pizzas con las pizzas y refrescos con refrescos, en la segunda ecuación. Pongo las x con las x, esa x la pasé para acá como menos x, ¿sí? Y lo igualé a 0.15. Esa es mi segunda ecuación. Entonces, es un sistema de ecuaciones. Yo necesito saber cuánto vale x, cuánto vale y lo voy a hacer por el método de reducción o conocido por suma o resta. Yo veo que el área de los refrescos la tengo que eliminar, son 2y y abajo también 2y. Entonces, esto quiere decir que mi primera ecuación la voy a multiplicar por 1 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos 1. Más que nada para eliminar las y, lo que son los refrescos. Si toda mi primera ecuación la multiplico por 1, pues me va a quedar igual, pero y mi segunda ecuación lo multiplico por menos 1, entonces si yo lo multiplico por menos 1, sus signos de esa ecuación van a cambiar. Menos x por menos 1, menos por menos me va a dar más x. Y luego 2y por menos 1 me va a dar menos 2y. ¿Sí? Y ese 0.15 por menos 1, pues me va a dar menos 0.15. Sumo 4x más x me da 5x. 2y más menos 2y, eso se elimina. Es por eso que la primera ecuación y la segunda ecuación la multipliqué por 1 y por menos 1, para que se elimine esa y, ¿no? Me da 0 ahí. Y 790 menos 0.15 me da 7.75. Si yo despejo la x, ese 5 que está multiplicando lo paso dividiendo, entonces voy a tener el valor de x es igual a 1.55. Y 1.55 es el valor de las pizzas. Es la pregunta, ¿cuánto cuesta en dólares un pedazo de pizza? 1.55 dólares. No me está preguntando por cuánto cuestan los refrescos, hasta ahí sería la respuesta, pero bueno, para no quedarme a la mitad del sistema de ecuaciones, entonces ese dato de la pizza, que es x, lo sustituyo en la ecuación, en la segunda ecuación, entonces me da que si yo sumo 0.15 más 1.55 me da 1.70, yo despejo y, ese 2 está multiplicando, lo paso dividiendo, y 1.70 entre 2 me da que y es igual a 0.85. Los refrescos me van a costar 0.85 dólares. 51. La pendiente de la recta con ecuación 9x menos 3y es igual a 12. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, primeramente la pendiente de una ecuación de la recta se representa como y es igual a mx más b. M sería la pendiente. Si yo reacomodo esta ecuación, ¿sí?, de la recta, pongo menos 3y igual a menos 9x más 12. Nada más hice el acomodo para la ecuación de la recta, ¿no? Ese menos 3y igual a menos 9x más 12, pues lo puedo simplificar despejando y ese menos 3y lo paso para acá dividiendo, y si realizo esas operaciones me queda que y es igual a 3x menos 4. Ahora, esta ecuación ya se parece a la que tengo al principio, ¿no? Donde está la m, tengo yo un 3, ¿sí? Entonces quiere decir que la pendiente es 3. 52. Si 4 a la n por 8 a la n es igual a 2 a la 10, entonces ¿cuánto vale n? Bueno, aquí yo lo que utilicé, a lo mejor se puede resolver por otros métodos, yo utilicé las propiedades de los logaritmos, ¿no? Donde si tengo 4 a la n por 8 a la n, entonces hago uso de los logaritmos, ¿sí?,
de esta propiedad de que si se están multiplicando, hay una propiedad donde dice que la multiplicación, aquí un logaritmo donde se multiplica a por b, la podemos desarrollar como el logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces, lo voy a realizar, ¿no? Eso lo convierto acá como logaritmo de 4 a la n más el logaritmo de 8 a la n, ¿sí? Apliqué esa propiedad de la multiplicación, ¿no? Pero hay otra propiedad que también nos dice que si tenemos un logaritmo de a elevado a la b, entonces ese b, que es el exponente, lo voy a pasar multiplicando al logaritmo. Entonces voy a realizar que el logaritmo de 4 a la n, pues va a ser lo mismo aplicando esta propiedad de n logaritmo de 4. ¿Sí? Ahora otra vez, ahí voy a aplicar esta misma propiedad de logaritmo de 8 a la n, esa n la voy a pasar acá multiplicando a n logaritmo de 8. ¿Sí? Y lo mismo pasa con logaritmo de 2 a la 10, ese 10, pues lo voy a poner para acá, como multiplicando a 10 logaritmo de 2. ¿No? Bueno, ahora, ya que tengo esto, lo saco en la calculadora, ¿no? ¿Cuál es el logaritmo de 4? El logaritmo de 4, si ustedes lo colocan en su calculadora, les va a dar que 0.6020 en su calculadora, por n. Más, ¿cuál es el logaritmo de 8 en su calculadora? 0.9030 por n, está multiplicando a la n. Y el logaritmo de 2 y multiplicado por 10 nos va a dar 3.010. Tenemos ahí una nueva expresión, una ecuación. Si la sumamos 0.6020n más 0.9030n, si yo lo sumo, me da 1.505n. Despejo ahí esa n, si está multiplicando, la paso dividiendo. 3.010 entre 1.505 me da que n es igual a 2. Entonces la respuesta correcta sería que n vale 2. 53. En la figura anterior AC es igual a BC. ¿Cuál es la medida del ángulo X en grado? Bueno, ahí estas líneas, estas rectas forman un triángulo y es un triángulo isósceles, el cual dos de sus ángulos son iguales. Ahí tenemos su ángulo opuesto al vértice, que es igual, también mide 70. Si este ángulo mide 70, quiere decir que X también debe de medir 70. 54. En la figura anterior se muestra un cuadrado y un paralelogramo. Los vértices del paralelogramo son el centro del cuadrado, los puntos medios de dos de los lados del cuadrado y un vértice de este. Si el área del paralelogramo es de 5 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del cuadrado en centímetros cuadrados? Bueno, primeramente vemos, yo dibujé ahí los triángulos en azul y en rojo. Vemos que los dos triángulos es el área del paralelogramo, ¿sí? Si yo quito ese triángulo rojo, que es la mitad del área del paralelogramo, ¿sí? Lo quito, pero lo coloco sobre el triángulo azul, el mismo triángulo, entonces me forma un cuadrado. Esto quiere decir que el área del paralelogramo, como nos dice el texto, es de 5 centímetros cuadrados. Entonces, este cuadrado es una cuarta parte del cuadrado más grande, del cuadrado mayor. Si esa área es de 5, entonces lo sacamos de manera proporcional. El cuadro de arriba también va a medir 5 y el del lado derecho en la parte superior también mide 5 y en la parte de abajo también va a medir 5 su área. Entonces, si sumamos esas cuatro áreas, quiere decir que el área del cuadrado grande es de 20. 55. En la figura anterior, BC es un tercio de CD. ¿Cuántos centímetros cúbicos mide el volumen de la figura? Bueno, ya nos está dando que BC, que es la altura, mide un tercio de CD.
Un tercio. Una tercera parte de 6 centímetros, que sería 2. Bueno, en este prisma rectangular, para calcular el volumen, tenemos el largo, que lo multiplicaríamos por el ancho y por la altura. ¿Sí? Entonces, nos decía que BC es un tercio de CD, entonces un tercio de 6, que es igual a 2. Entonces, si yo sustituyo en la fórmula del volumen, entonces me daría que sería el largo por el ancho por la altura, largo 8, ancho 6 y la altura 2. Si realizo esas multiplicaciones, me da que es un volumen de 96 centímetros cúbicos. Matemáticas fácil para todos. Soy el ingeniero Omar López Ramos y nos vemos en el siguiente video.